Bien, estamos en Matemáticas 2 y estamos en el tema de congruencia de triángulos. Y bueno, vamos a resolver un ejercicio. Primero vamos a recordar que cuando hablamos de congruencia de triángulos, podemos decir muy rápido que dos figuras son congruentes si tienen la misma forma y el mismo tamaño. ¿Ok? Misma forma y mismo tamaño. Pueden estar digamos, volteadas, cambiadas, ¿no? Pero misma forma y mismo tamaño. Entonces, muchas veces nos confundimos un poquito con semejanza de triángulos. Entonces, aquí es distinto, ¿no? Misma forma, mismo tamaño, ¿ok? Y entonces vamos a resolver el ejercicio número 1 del libro de la SEP, página 80, y me dice que el triángulo PQR es isósceles y los segmentos QU y RV son congruentes. Además, los puntos T y S son los puntos de trisección del lado QR. Y me pide verificar que los triángulos UQT y VRS son congruentes. Entonces, bueno, tiene como mucha teoría, ¿no? Vamos a recordar primero los criterios, que tenemos tres criterios para decir que unas figuras, o en este caso los triángulos, bueno, aquí sería muy específico, ¿no? Hablamos de triángulos, para decir que son congruentes está el criterio lado, 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 ángulo, lado o ángulo, lado, ángulo, ¿sale? Entonces, bueno, primero hay que entender que cuando me dicen verificar, lo que tengo que hacer es comprobar o certificar de alguna manera que estos dos triángulos son congruentes. Entonces, bueno, para los que no conocen mi letra, ¿no? La V, yo les pongo aquí unos rayitas igual a la S, ¿no? Para que no confundirme. Entonces, el triángulo UQT está aquí, UQT, que sería el triángulo 1, y el triángulo VRS, VRS, que sería el triángulo 2. Entonces, básicamente estos dos triángulos tengo que ver por qué son congruentes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué nos está diciendo, ¿no? Entonces, nos está diciendo que QU y RV son congruentes, ¿no? Pues pensaríamos que son iguales. QU está aquí y RV son congruentes. Entonces los marcamos y podríamos volver a escribirlo, ¿no? O sea, QU es igual a RV por ser congruentes, ¿no? Y me lo está diciendo el mismo ejercicio, ¿sale? Y aquí los marcamos. Luego me dice que los puntos T y S son puntos de trisección del lado QR. Entonces, estos puntos es la trisección de ese lado. Quiere decir que está partiendo o dividiendo este lado en tres partes iguales. Por lo tanto, podríamos decir que este lado y este lado son iguales o son congruentes. Entonces diríamos que QT es igual a SR por ser parte de la trisección, ¿no? Del lado QR, ¿sí? Y entonces ya tengo que este lado y este lado son iguales, este lado y este lado son iguales. Y me faltaría algo más, ¿no? Entonces, podemos decir que como el triángulo es isósceles, ¿no? El triángulo
PQR, que es el triángulo grande, por así decirlo. Yo estoy buscando que estos dos triángulos que se formaron al trisectar este lado, ¿no? Se formaron estos dos triángulos, tengo que demostrar que son iguales. Entonces, por ser isósceles, podríamos decir que el ángulo Q y el ángulo R también son iguales, ¿no? O son congruentes. Entonces diríamos que el ángulo Q y el ángulo R, o en el punto R, son iguales o son congruentes por ser un triángulo isósceles, ¿no? Entonces, bajo estas tres premisas, podemos decir que tenemos el criterio lado, ángulo, lado. Entonces, con estos tres, podemos decir que los triángulos UQT y VRS son congruentes bajo el criterio lado, ángulo, lado. Y esta es la manera en que verifico, ¿vale? Entonces, en los ejercicios, hay varios ejercicios en el libro, algunos ejemplos y otros ejercicios, me parece que son poquitos, me parece que son 3 nada más, pero se trata de esto. Siempre que a mí me pidan verificar, tengo que entender que tengo que demostrar. Y muchas veces estas demostraciones tienen que ver con los criterios, ¿no? Sobre todo aquí cuando hablamos de congruencia o semejanza, también se puede dar el caso, ¿no? Entonces, esta es la manera, si se fijan, no hice propiamente ningún cálculo, tiene que ver con una parte teórica. Entonces, esta parte teórica la tengo que plasmar por escrito y explicar, ¿no? No nada más es como de, me ha pasado en los exámenes que, pues sí, son iguales, ¿no? Son congruentes. Sí, pero ¿por qué, no? O sea, plásmalo, explícalo, ¿por qué? ¿Sale? Entonces, de eso se trata este tipo de ejercicios, ¿sale? Sería todo.